noches, hermanos. Es un privilegio poder estar con ustedes esta noche y después de conocernos algunos de ustedes por el Zoom y después de que ya pasó la pandemia y que ahora tenemos la oportunidad de desplazarnos y que personalmente Dios me da el privilegio de llegar hasta acá, volver a saludar hermanos que ya conocía y poder estar con ustedes en esta noche. Les invito a que abran sus Biblias, hermanos, ahí en primera carta a Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 12 a el verso número 17. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12 al verso 17. Dice la Biblia: doy gracias, subraya esa palabra que la vamos a necesitar ahorita. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes, subraya esa otra palabra, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor, otra palabra que hay que subrayar, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, conclusión, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso, según el capítulo 1, verso 3, para que tuviera algunas instrucciones que dar a la iglesia en relación a algunas enseñanzas que se estaban dando allí y que no ni hablaran ni prestaran atención a esas enseñanzas. En el verso 18 el apóstol Pablo retoma ese tema, hermanos, pero entre el 12 y el 17, hermanos, entre el 12 y el 17 el apóstol Pablo presenta su propia experiencia. Él abre su corazón en este momento, él expresa sus sentimientos, él reconoce su condición pasada, su condición presente, y luego también expresa la gratitud que siente a Dios en estos versículos del 12 al 17. Por eso les decía que observáramos, hermanos, algunas declaraciones que él dice. Él doy gracias a lo que antes fui y lo que Dios hizo por mí. Y el tema que vamos a tratar hoy, hermanos, es justamente basado en esas tres declaraciones. Pecado, gracia y gratitud. Pecado, gracia y gratitud. Y cuando pensamos en lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, él abre su corazón, él expresa las cosas que él reconoce que ha recibido de Dios y que son cosas que él acepta que no se merece, pero que eso lo mueven a ser una persona sumamente agradecida. Cuando nosotros leyéramos, por ejemplo, pues usted puede poner los ejemplos que usted quiera para poder ver, hermanos, cómo es que el apóstol Pablo llegó a ser quien era, hizo lo que hizo, recorrió el imperio romano, sufrió lo que sufrió, hermanos. Y uno cuando lo está leyendo en varios textos, uno dice, ¿qué tenía esta persona? ¿Qué tenía esta persona para hacer lo que hacía en medio de tanta adversidad, en medio de tanta hostilidad? ¿Cómo es que se podía mantener firme en su propósito, enfocado en su trabajo, no obstante lo que vivía? Por ejemplo, si usted leyera 2 Corintios capítulo 11, verso 23 al 28, y leyéramos
los sufrimientos que el apóstol Pablo tuvo, no todos, porque dice, y sobre otras cosas. Pero cuando pensamos en eso decimos, y miramos la cantidad de sufrimientos y la magnitud de sus sufrimientos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, entre judíos, entre gentiles, de pueblo en pueblo, y decimos, ¿cómo alguien puede seguir haciendo el trabajo que hasta ahorita ha estado haciendo, viviendo lo que vive? Y Él nos va a enseñar eso. Él nos va a decir eso. Por eso el tema es eso. Pecado, gracia y gratitud. Y lo primero que le vamos a leer, pues brincamos el verso 12 y empezamos con el versículo 13. Con el versículo 13 porque el apóstol Pablo nos va a presentar su vida pasada, su vida anterior en el versículo 13. Y dice eso, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Tres cosas que él reconoce que había hecho y todas son dirigidas a Dios y a su iglesia. Y él dice, por ejemplo, yo fui blasfemo. Y cuando nosotros leemos a Hechos capítulo 26 en el versículo 11, él dice que no solamente fue blasfemo, sino que él forzó a blasfemar a siervos de Dios. Bajo presión, los hizo, hermanos, hablar en contra de Dios. No puede olvidar en los momentos en que él hizo eso. No es que tengan, hermanos, una conciencia todavía que intranquila, sino que él reconoce las cosas que hizo. Reconoce su culpa pasada. No solamente podemos ver de su blasfemia, sino que también dice, fui un perseguidor de la iglesia. Fui un perseguidor, un cazacristianos. Alguien, hermanos, que le había declarado la guerra abiertamente al pueblo de Dios. Y sus intenciones no solamente eran amenazantes, sus intenciones eran destruir, si fuera posible, la obra de Dios, la iglesia del Señor. Y él lo dice y lo dice que lo hizo porque él creía que era su deber hacer muchas cosas. Usted lee otra vez Hechos capítulo 26 en el versículo 9 y hasta el versículo 11, él va a mencionar las cosas que hizo en contra de la iglesia. Usted lee Gálatas capítulo 1 verso 13, aunque no es el contexto, pero él dice las cosas que hizo en contra de la iglesia. Las cosas que hizo respecto, hermanos, a su persecución contra la iglesia. Puede leer, por ejemplo, cómo termina Hechos capítulo 7, la muerte de Esteban. Y el capítulo 8, el primer renglón del versículo 1, dice, y Pablo consentía en su muerte. Ha muerto el primer mártir registrado en la Biblia. Y luego nos presentan, aparece en la escena de la Biblia el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Y Saulo consentía en su muerte. Y luego se desata una persecución contra la iglesia. Y en Hechos capítulo 8 y en el versículo 3 nos dice, y Pablo era el que lideraba esa persecución contra la iglesia. Luego lo leemos en el capítulo 9, en el versículo 1, y Saulo respirando amenazas contra la iglesia. Con carta y financiamiento económico para perseguir a hombres o mujeres que fueran de este camino, ir hasta Damasco y llevar los presos hasta Jerusalén. Él sabe eso. Él reconoce que y se declara culpable de esas cosas. Lo acepta. No solamente es blasfemo y perseguidor, él es injuriador, un sadista por gusto. Alguien que disfruta ver que otro sufre, ver cómo los cristianos sufrían y él encontraba regocijo en ello. Era de una violencia brutal contra la iglesia. No estaba otra vez amenazando, no estaba solamente diciendo que algunas cosas les podía hacer, lo hacía. Él tenía el plan de destruir
la iglesia. Cuando pensamos en eso, hermanos, y cuando pensamos en, cuando nos platican de alguien que ha hecho cosas terribles, ¿qué es lo que despierta en nosotros? Si no, a veces, ira, desacuerdo, inconformidad y ganas de que esa persona pague por lo que ha hecho. ¿Cómo no? ¿Por qué habría de pasar, hermanos, a pasar por alto los pecados y las maldades que ha hecho esta persona? Pero el apóstol Pablo nos presenta, pero antes de pasar a la segunda parte, ahora veámonos nosotros en nuestros propios pecados. Cuando vamos manejando nuestro carro hacia adelante de la vida, volteemos nuestros ojos al retrovisor y veamos qué hemos dejado atrás y qué cosas hemos hecho. Cada uno de nosotros. Cuídamelo, hermano. Cada uno de nosotros. ¿Y qué pensaríamos? Cuando se nos presenta la fotografía de Pablo, decimos que lo queme con leña verde. Pero cuando soy yo, dicen que entre el pecado mortal y el pecado venial es que el pecado venial lo hice yo y el pecado mortal lo hizo usted. Todos hemos pecado. Y Pablo reconoce eso, él se describe cómo era. Pero en el versículo que sigue, en el versículo 14, empieza el texto con un pero. Esto era yo, pero. Es como la misma declaración de Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pablo presenta cuál era la condición de todos en aquel momento y en el versículo 4 nos presenta pero. Y ese pero hace un cambio radical a las circunstancias. Y en este caso es lo mismo. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Si ciertamente nosotros juzgamos los pecados cometidos por el apóstol Pablo, blasfemo, perseguidor, injuriador, o no es una cosa ligera, no es una cosa que se puede pasar por alto, no es algo trivial, algo que no pesa, no, claro que es. Pero Pablo dice, pero la gracia de Dios fue más abundante, más abundante, más abundante. Pasó por encima de mis propios pecados. Está por encima de cualquiera de mis maldades, cualquiera que te parezca mayor entre estas tres. O si las juntas las tres y ya hacen un montón de pecados. La gracia de Dios fue más abundante, dice Pablo. Pero la gracia de Dios, por la gracia de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe, el amor que es en Cristo Jesús. Pero enfaticemos la gracia. Enfaticemos la gracia y veamos lo que puede hacer la gracia de Dios. Lo que es capaz de cubrir, las maldades que es capaz de cubrir. Y no solamente, hermanos, no solamente la gracia tiene que ver con, y ustedes lo saben, pero es parte de mi lección. La gracia no solamente tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, la gracia no solamente tiene que ver con la salvación de nuestra alma, sino que la gracia también tiene que ver con lo que Dios no solamente hace en cuanto a mis pecados, sino lo que hace Dios en cuanto a la capacidad que me da, el empoderamiento que hace para que yo, para que usted, en este caso, para que Pablo pueda ser la persona que es. Por eso en el versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Cuando dice, porque me tuvo por fiel. Wow. Y uno dice, fiel. ¿Cómo puede una persona en esas condiciones y verlo desde mis lentes y decir, ¿cómo podría una persona ser fiel? En todo puedo pensar menos en que sea fiel. En todo puedo pensar menos en que tenga un futuro prometedor en la iglesia. Algo que me sugiera que va a llegar a ser alguien importante, que pueda obedecer el evangelio. Pero Dios
vio más allá que los pecados que Pablo tenía y lo capacitó para hacer las cosas que después el apóstol Pablo fue capaz de hacer. Cuando leemos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15 en el versículo 10, y Pablo dice dos cosas respecto a la gracia. Dice que por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. Soy lo que soy por gracia. No es algo que porque tengo una gran preparación en la cultura griega, no porque soy de una ciudad no insignificante que puede competir con Atenas, una ciudad universitaria. Y como yo nací ahí y me crié ahí, entonces, pues por eso tengo las capacidades que tengo. Bueno, no, él no dijo eso. O porque me crié a los pies de Gamaliel y fui instruido. Bueno, no me crié, pero fui instruido a los pies de Gamaliel. Por eso tengo esa capacidad. No, él no dijo eso. Él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y otra cosa que dijo ahí entonces, no solamente por la gracia de Dios soy lo que soy, sino por la gracia de Dios he hecho lo que he hecho. He trabajado más, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Puede, hermanos, hacer no solamente que la gracia de Dios logre el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, sino que también nos pueda llevar a ser y ser, no solamente hacer, pero también ser, no solamente ser, pero también hacer. Hay quienes pueden hacer y no ser. Hay quienes pueden ser y no hacer. Y Pablo dijo, yo soy y he hecho por la gracia de Dios. Lo que he hecho es por pura gracia de Dios. Su gracia ha funcionado para conmigo. Y he trabajado lo que he trabajado y me he esforzado en lo que me he esforzado, pero con todo y todo siempre le da el crédito a Dios. Es por su gracia. Es porque Él ha hecho eso para conmigo. Bueno, hermanos, igual nosotros también tenemos que estar pensando no solamente en nuestra vida pasada, los pecados cometidos y todas las cosas que Dios ha perdonado y todo lo que Dios ha hecho por nosotros hasta este momento. Pero ahora también tenemos que pensar en lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. El recurso que puedo ser en las manos de Dios, el instrumento que puedo ser en las manos de Dios, por pura gracia. Es importante que nosotros podamos observar esas cosas. El apóstol Pablo está pensando en eso. Él está hablando de la gracia de Dios que ha sido más abundante con la fe y el amor. Es cierto, la fe de Él y el amor que ha desarrollado, hermanos, por lo que Dios ha hecho por Él y la fe que puede ser el amor también de Dios para con Él. Pero en el versículo 15 el apóstol Pablo nos va a decir otra cosa, hermano. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Y la palabra primero, hermano, si lo juntamos junto con la palabra ejemplo que aparece en el versículo 16, es lo que diríamos nosotros como un prototipo. Prototipo. Primero proto. Y la palabra ejemplo, tipo, tupos, prototipo. El ejemplo, el modelo que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos ver no solamente lo que Dios puede hacer en relación a mis pecados, sino también lo que Dios puede hacer conmigo, con usted. Es el ejemplo, hermano, del trabajo de Dios en la vida del apóstol Pablo. Y Pablo dice, por eso él dice, de los cuales palabra fiel y digna de ser recibida por todos.
Es una declaración que esta palabra fiel la menciona 5 veces en los libros 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Si la suman son 5 veces, pero lo que está diciendo es esto: palabra fiel digna de ser recibida por todos. 2 puntos y seguido. Esa es la palabra fiel. Esa es la palabra fiel. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y la palabra primero no tiene que ver con la primero en tiempo, sino el apóstol Pablo habla de primero en cuanto a su sentido de culpa, su sentido de responsabilidad por las acciones cometidas. Por eso él se considera el primero. 1 Corintios 15 también diría una cosa parecida. Efesios capítulo 2 diría una cosa parecida. Pero aquí primero se refiere en cuanto a una aceptación de la culpa, de sus pecados, y luego ver cómo Dios intervino en su propia vida. Y él dice: soy el primero. Soy el primero. No, es cierto, hermanos, que Dios perdonó sus pecados y que a esta distancia del camino Pablo ya había hecho cambios radicales en su vida, trabajando para Dios, pero él todavía se consideraba como persona que asume su responsabilidad por las cosas cometidas en el pasado. Yo soy el primero. Pero ese ejemplo que nos ha dejado, hermanos, es como vemos en el verso 16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Bueno, el hecho de que enfatice que es para ejemplo, no para todos. Bueno, puede ser para todos, pero no está diciendo el texto que, bueno, Dios mostró su misericordia y está dispuesto a perdonar independientemente de lo que tú decidas hacer o no. No, el texto es condicionado. Él dice: para los que habrían de creer en él. Y entonces, eso hay que considerarlo. Eso hay que considerarlo, y ahora me quiero detener a platicar con usted que no obedeció el evangelio. Yo no los conozco a todos, más bien no los conozco a todos. Pero si hubiera entre nosotros alguien que no obedeció el evangelio, considere el ejemplo de Jesucristo, de Pablo, que queda para aquellos que habrían de creer en Jesucristo para vida eterna. No es un ejemplo para todos, como un Dios que pasa por alto los pecados, independientemente si obedeces o no. Como el universalismo, que bueno, Cristo murió por todos, sí. ¿Y ya murió por todos? Sí. Entonces, ¿ya todos somos perdonados? No, claro que no. Eso requiere que uno obedezca la palabra de Dios. Por eso habla de para los que habrían de creer en él para vida eterna. Se requiere de que nosotros obedezcamos. Y Pablo, hermanos, ustedes recuerdan, después de que se encuentra con el Señor Jesús camino a Damasco y le hace un par de preguntas: ¿quién eres? Bueno, y después de identificarse el Señor: ¿ahora qué quieres que yo haga? Bueno, el Señor le dijo: entra a Damasco, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y Pablo entra a Damasco y está por 3 días en ayuno, y mientras el Señor Jesús convence a Ananías de que venga y hable con Pablo, o Saulo de Tarso. Ya finalmente viene y ya leemos lo que le dijo en Hechos 22:16: ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Y eso es lo que toda persona que reconoce sus pecados y que sabe que la gracia de Dios puede cubrir todos nuestros pecados, es lo que ahora nos corresponde. Por eso es el texto que dice que es por la fe y el amor que es en Cristo Jesús, para los que habrían de creer en él para vida eterna. Es importante que nosotros, hermanos y amigos que nos visita, usted, amiga que nos visita, tome en cuenta eso. Ahora, ¿cómo responde el apóstol Pablo? ¿Cómo responde el apóstol Pablo
a esa gracia recibida. Si ya mirando mi vida pasada, reconociendo que hay muchas cosas de las cuales quisiera que nadie supiera, que nadie se diera cuenta y que Dios me perdonó, yo quisiera también olvidarlas, pero a veces las recuerdo y me apena pensar en ello. Pero que Dios me perdonó, Dios me ha perdonado mis pecados. Gracias a Dios. Bueno, ¿cómo respondo a esa gracia de Dios? Y por eso nos brincamos el versículo 12. Porque el versículo 12 nos dice cómo se responde a esa gracia de Dios. Y dice el texto, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias. El apóstol Pablo era un hombre agradecido, hermano, sinceramente agradecido con Dios por lo que había hecho en favor de él. Era un hombre que podía reconocer la obra de Dios en su propia vida y que carta por carta, usted lo puede oír una y otra vez decir gracias a Dios. O sea, gracias a Dios por lo que ha hecho por él, gracias a Dios por lo que ha hecho por otros, gracias a Dios por Cristo Jesús, gracias a Dios. Él sabía el valor de la gratitud. Y entre más nosotros, hermanos, apreciemos ahora, iglesia, entre más apreciemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podremos desarrollar ese valor, podremos desarrollar esa virtud de la gratitud. Pero que esa virtud, esa gratitud, hermanos, se traduzca en una vida de obediencia a su voluntad. A veces podríamos pasar por alto tantas veces que hemos leído lo que Dios ha perdonado mis pecados, tantas veces que he leído que Dios ha salvado mi vida, aunque yo estaba en circunstancias terribles, estaba a camino a perdición y luego que se nos hace algo que lo damos por hecho. Se repite tanto que, ok. Pero en la medida en que uno le pierde el valor a las cosas que Dios ha hecho, en esa misma medida se va perdiendo la gratitud y en esa misma medida de que se pierde la gratitud, no encuentro una razón por qué servir y ser fiel. En la medida en que nosotros olvidemos que íbamos camino a perdición y Dios extendió su mano y nos favoreció, sacrificando a su propio Hijo. Vamos a ver, hermanos, el pecado como algo, como se dice ahora, ya no cometes pecados, aprendes lecciones. Ya no se dice la realidad, ahora dice, ya no es un error, es una lección que tienes que aprender. Porque queremos suavizar el asunto, queremos decir las cosas de una manera, lo que se conoce como eufemismos, palabras bonitas para que no se oigan tan agresivas y entonces no nos sintamos tan mal. Pero pecado es pecado. Pablo dijo, yo hice esto y esto y Dios me consideró un pecador. Yo sé que soy un pecador, pero también sé que soy un pecador arrepentido y un pecador perdonado, justificado por Dios y estoy agradecido con Él. Sé de qué se trata eso, sé hacia dónde me dirigía, sé las consecuencias de mi pecado y sé cómo Dios extendió su mano y me bendijo. Estoy agradecido con Dios. Por eso, ¿qué cosa quiere Dios que haga que no tenga disposición de hacer? Porque tengo gratitud. Porque estoy agradecido. Cuente sus bendiciones, hermano. Haga una lista de sus bendiciones. Y veamos de cuántas cosas no hemos sido favorecidos
de parte de Dios. Y podamos entonces ser personas que saben decir, saben sentir y saben expresar en una vida de obediencia a Dios por su gratitud. Pienso, por ejemplo, David, cuando piensa en el perdón de sus pecados en el Salmo 103, versículo 1, pero nomás piensen en eso, piensen en el punto de la idea de cuando se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, también se nos olvida de lo que nosotros debiéramos estar haciendo para Él. El Salmo 103, verso 1 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, ¿y qué? No olvides ninguno de sus beneficios. Y lo empieza a listar todas las cosas que Dios había hecho por él. Por eso él decía, bendícelo. Tienes suficientes razones para hacerlo. Y en el asunto de la gratitud, tenemos suficientes razones para ser agradecidos con Dios, para darle gracias. Y en este caso particular, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por su gracia derramada en Cristo Jesús. Por eso en esta tarde, en esta noche, ya es noche, si hay entre nosotros quienes reconocen, como el apóstol Pablo aceptaba su culpa, reconoce sus propios pecados, pero también sabe que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación. Que la gracia de Dios se extiende a todos aquellos que creen en Cristo para vida eterna. ¿Puede arrepentirse de sus pecados? La Biblia dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Que confiese su fe en Cristo Jesús. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Que se bautice para el perdón de sus pecados. Y los textos usted lo sabe. Pero también que vivamos una vida de gratitud a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Pecado, gracia y gratitud. Dios los bendiga, hermano.